Muy buenas noches. Bienvenidos a Los Reporteros en este día en el que celebramos el aniversario de la Constitución española. La Carta Magna garantiza los derechos de todos los españoles y de cualquier persona que viva y trabaje en nuestro país, sea cual sea su procedencia. Sin embargo, a día de hoy, sobre la población inmigrante pesan bulos y rumores cargados de prejuicios. La generalización, a veces malintencionada, convierte a los inmigrantes en un problema social cuando en realidad su integración es importante para el desarrollo económico y demográfico. Las ideas preconcebidas existen y por ello la Asociación Andalucía Acoge ha iniciado una campaña denominada Stop Rumores, con la que pretende desmontar los falsos mitos que circulan sobre los inmigrantes. Los rumanos son delincuentes. Los chinos no pagan impuestos. Los subsaharianos colapsan los hospitales. Los latinoamericanos abusan de los servicios sociales y los marroquíes nos quitan el trabajo. En apenas 5 segundos hemos enunciado 5 mentiras que pasan por ciertas y que corren de boca en boca como si fueran verdad. El bulo, adobado con una buena dosis de prejuicios y repetido hasta la saciedad, cobra así apariencia de verosimilitud, especialmente ahora que la crisis arrecia. Las ideas equivocadas sobre la inmigración en España son múltiples, pero todas surgen de una percepción errónea sobre el número real de inmigrantes que viven en nuestro país. Es una idea comúnmente aceptada que el 20% de la población es inmigrante, cuando en realidad solo 5 de cada 100 ciudadanos proceden del extranjero. Sin embargo, la percepción de avalancha persiste y a partir de ahí el resto de prejuicios cae en cascada. Si son demasiados, saturarán los servicios hospitalarios y se beneficiarán de una atención médica que les sale gratis. Se da por hecho, pero no es cierto. Es falso que la población inmigrante colapse la sanidad. De hecho, los propios datos del Ministerio de Sanidad, informes de la Sociedad de Pediatría, dice que la población inmigrante hace un uso mucho menor del sistema sanitario del que lo hace la población autóctona. Ni genera más gasto que la población autóctona. La sanidad pública se financia entre todos vía impuestos, luego a nadie le sale gratis, sea cual sea su procedencia. De cada 100 euros que se invierten en atención médica, solo 6 corresponden a la población inmigrante. Tampoco es verdad que colapsen los servicios sociales o que reciban más atención que la población autóctona. 9 de cada 10 ciudadanos que solicitan y reciben una ayuda social son españoles. Con lo cual no se puede decir que la población inmigrante colapse los servicios sociales por ser inmigrante. En todo caso se podrá decir que hay un número de personas inmigrantes que hacen uso de los servicios sociales porque lo necesitan por sus características socioeconómicas, no por el hecho de ser de fuera. Sobre esta y otras ideas preconcebidas ha puesto el foco la Asociación Andalucía Acoge mediante una campaña denominada Stop Rumores, con la que se pretende combatir y atajar bulos y verdades a medias que ponen en peligro la convivencia. Un rumor, malintencionado o no, corre como la pólvora y puede llevar en su seno el germen de la xenofobia. No significa que por el hecho de estar instaurado, de manejar rumores, ya se actúe de manera xenófoba o de manera discriminatoria, porque vuelvo a decir, hay una parte de irracionalidad en todo ese proceso. Pero sí es cierto que si no se ponen vallas es mucho más fácil que el caldo de cultivo esté servido. En plena crisis, con una elevada tasa de paro y una precariedad laboral generalizada, no es extraño escuchar que los inmigrantes nos quitan el trabajo. Pero eso no ocurre, y así lo afirma el propio Ministerio de Empleo. Solo 1 de cada 10 trabajadores en activo es inmigrante, y del total de desempleados que cobran el paro, solo el 8% es extranjero. Objetivamente, España necesita de la inmigración tanto a nivel laboral como a nivel de sociedad. Es decir, la pirámide poblacional es un país envejecido si no fuera por el aporte que hace la inmigración, y eso supone que hace falta mano de obra para poder mantener a esa población más envejecida. Andalucía Acoge ha decidido tomar la iniciativa creando la figura del agente antirrumor. Su tarea consistirá en neutralizar el bulo con información eficaz, interactuando y dialogando con quienes hayan interiorizado una idea equivocada sobre la población inmigrante. ¿Qué te pedimos, por tanto?
Aquí os pedimos hoy que os convirtáis en un agente antirrumor. Nos importa mucho... 300 personas participan ya en la campaña diseñada por Andalucía Acoge. Están en periodo de formación y proceden de todos los ámbitos. Sean autóctonos o inmigrantes, a todos les une una decidida voluntad de fomentar la convivencia. ¿A qué os compromete? Es simplemente tener una actitud activa para combatir cualquier rumor sobre la inmigración allá donde os desenvolváis habitualmente. Hay que ver la hora que llevamos aquí 2 horas esperando a traer el médico. ¿Y te has visto cómo está la sala? Toda llena de inmigrantes. Mira, hay un hombre hasta con un turbante. El centro de salud, un banco del parque, la oficina o el mercado. Cualquier escenario cotidiano es susceptible de convertirse en el ámbito de actuación del agente antirrumor. Las personas tienen derecho a la sanidad, estén donde estén. Están atendidos porque tienen que estar atendidos, no porque ellos quieran venir aquí. Aquí vienen a trabajar, ellos tienen trabajo, ellos pagan el IVA, ellos pagan impuestos, ellos pagan todo y al final tienen también que tener sus prestaciones. Lo más importante del agente antirrumor es que ayude a los demás a pensar, porque desactivar algo que tiene que ver con las emociones, podéis imaginaros lo difícil que es. Y el rumor especialmente difícil cuando se ha sufrido en carne propia el zarpazo de un comentario injusto u ofensivo. A todas las chicas de color, negra en particular, dicen que somos prostitutas. Que anteriormente era un rumor que se ha vuelto un estereotipo. Yo, por ejemplo, he vivido varias situaciones de este tipo, que se me han acercado varias personas y lo primero que me han preguntado, ¿cuánto cobraba, por ejemplo? Yo soy colombiana y entonces con lo que yo me he enfrentado aquí es el rumor de que el colombiano trae aquí a España las cocas. El estereotipo es condición esencial para que un rumor surja y se extienda. La idea preconcebida que de la inmigración se tiene determina una posición ideológica previa y escasamente razonada que desemboca irremisiblemente en el rechazo a lo diferente. Si yo tengo un piso, si hay un inmigrante que viene a pedirme que le alquile, la idea que yo tenga del inmigrante va a condicionar eso. Porque si yo pienso que el inmigrante me va a ensuciar el piso, me lo va a romper y encima no me va a pagar, rechazo, hostilidad. El siguiente paso será, ¿qué hago? ¿Lo alquilo? ¿No lo alquilo? Por supuesto, no se lo voy a alquilar. Así que tenemos lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Así funciona el tema del estereotipo y el prejuicio. En plena crisis, el prejuicio, azuzado por el miedo y la incertidumbre económica, se agudiza. Los prejuicios y los estereotipos siempre han existido, pero es cierto que una parte del componente del rumor es el miedo. Sin duda, en los momentos de crisis esos estereotipos afloran de manera mucho más beligerante que en momentos donde se está mejor. Justamente la diferencia entre rumor y cotilleo tiene que ver con la implicación social, porque el rumor sigue leyes. La ley de la asimilación lo que dice es que los rumores se transmiten en función de tus ideas, de tus creencias, de tus valores, y ahí, en esas ideas, creencias y valores, es donde se conectan los prejuicios. Los estereotipos y las ideas preconcebidas robustecen la cadena de rumores, pero son los eslabones de esa cadena, es decir, personas que captan y reproducen un bulo, los que dan continuidad al proceso. Trinidad Núñez, profesora de Psicología Social, incluye un nuevo e interesante factor, la vanidad. A los que expanden un rumor les seduce la sensación de manejar información privilegiada y aparentemente confidencial. Cuando tú dices, te voy a contar una cosa, no se lo vayas a decir a nadie, pero te voy a contar una cosa, la siguiente persona de la lista, que no se lo va a contar a nadie, ¿cómo no? Te voy a contar una cosa, por Dios, me lo han dicho, pero no se lo digas a nadie. Te hace sentirte bien, te hace sentirte dentro de un grupo, te hace sentirte elegido, claro, ese es el problema. Play, gato gruñón, 13 millones de plays. Niño a la salida del dentista. Me gusta, retweet, favorito, Wendy Sulca, cerveza. El rumor, sin embargo, ha roto los límites que hasta hace pocos años imponía el tradicional boca a boca. Internet y las redes sociales han multiplicado exponencialmente los conceptos de micrófono y altavoz. Un bulo circula ahora a velocidad de vértigo. Sobre todo redes sociales y sobre todo de WhatsApp. En WhatsApp circulan este tipo de rumores, este tipo de informaciones que acaban calando en los individuos.
Contra esto solo se pueden hacer dos cosas. Una, ser beligerante, que cuando uno reciba en su red social un determinado concepto sea capaz de decir, oye, no, esto es injusto, es decir, ser capaz de dar el paso. Eso es algo que tenemos que enseñar, por ejemplo, a nuestros niños y niñas en la escuela, porque es la realidad que viven. Y en segundo lugar, y no menos importante, no darle pábulo. Un rumor puede ser teledirigido, incluso desde los poderes públicos y las instituciones, o surgir simultáneamente en varios frentes, pero su expansión sigue una pauta. Vamos a hacer un juego para ver cómo funciona el rumor. En este experimento comprobaremos que un mensaje cierto y contrastado con el que se inicia la cadena colisionará muy pronto con la intoxicación informativa y los prejuicios, hasta quedar reducido a un estereotipo simple y aparentemente veraz. Los chinos no pagan impuestos. ¿A ti qué te ha llegado? A mí, que los chinos no pagaban impuestos, pero claro, la información ha sido que yo he estado, los chinos no pagan impuestos, y a los chinos no pagan impuestos, lo mismo, hemos volteado, hemos considerado que era lo mismo y he volteado lo mismo. Bien, pues el mensaje que tenía que ir de este lado a este lado es el siguiente. El empresario chino no paga el impuesto de actividades económicas durante los 2 primeros años del inicio de su negocio, al igual que el resto de los empresarios sin importar su origen. ¿Dónde ha cambiado el mensaje? En medio camino. ¿En medio del camino? La tarea es larga y prolija. No se trata solo de reconducir la información descabellada que circula como cierta y de neutralizar la intoxicación. La desinformación es otra dura batalla que hay que acometer. Sobre todo los más jóvenes, su único nivel de información pasa por su teléfono móvil, principalmente, y eso es algo que tenemos que asumir, nos guste o no. Por lo tanto, se puede elevar a categoría de verdad algo que es absolutamente mentira. Macarena, Tamara, ¿podéis poneros ahí como si estuvierais en una sala de espera de un centro médico? Los agentes antirrumor, que a día de hoy están en periodo de formación, son conscientes de la dificultad que implica cambiar una tendencia social muy arraigada, aunque no cejan en su empeño. Yo creo que en los tiempos que corren no es difícil, pero sí es verdad que es muy importante que nos formemos y que sepamos bien lo que transmitimos, aunque no caigamos en el error del sermón, pero sí es verdad que tenemos que hablar con conocimiento de causa. Cuando una persona maneja lo que está diciendo, es capaz de convencer al que tiene delante. Mira, hay moros, hay negros, los panchitos, los indios. ¿Y cómo eran vistos vosotros los inmigrantes por los alemanes? ¿Cómo se sentían tratados por ellos? Hombre, pues sí, imagínate, estábamos como peces fuera del agua, estábamos fatal. Pero oye, un momento, no confundas, que yo allí iba a trabajar y no iba a robar. ¿Y tú crees que estas personas a las que antes te has dirigido de esa manera han dejado a su familia, han dado la valentía de cruzar el charco, como decimos? ¿Tú no crees que ellos también vienen a trabajar? Yo creo que sí, en realidad cada uno tiene que buscarse la vida. El agente antirrumor debe manejar información útil y dosificarla adecuadamente, pero también debe controlar sus propias emociones. Frente a una actitud xenófoba, templanza, aunque no siempre resulte sencillo mantener la calma. Es un inmigrante. Particularmente creo que la frase más racista que dice una persona es: yo no soy racista, pero, porque lo que viene después del pero siempre es racista. Y me cuesta trabajo decir, mira, no te has dado cuenta que lo que está diciendo es racista, y al final me estoy llamando racista. O sea que a mí quizás la emoción es lo que más me cuesta reprimir. Yo tengo alguna experiencia porque estoy casado con una mujer africana y ha habido veces que he ido a alquilar un piso y cuando me veían a mí dicen, ay, estupendo, venga, mañana mismo y no sé qué. Y luego venía al día siguiente con mi mujer y decía, ay, no, mira, lo hemos alquilado ya, perdona, pero no puede ser y tal. Entonces, claro, eres tú el objeto del racismo. Entonces, claro, pues es bastante más difícil reprimirte y encima darle una charla controlada y serena y decirle, mire usted, es que tal, es que cual, no, pues como tú dices, mira, eres una racista y te vas dando un portazo. Somos una suma de razones y emociones. Reconducir unas y otras no se antoja fácil, pero no es imposible. Sí es posible, aunque se necesita tiempo. Igual que sí sería posible desactivar prejuicios, aunque se necesita mucho tiempo, muchísimo. Pero estamos hablando de invertir incluso años. Que haya agentes antirrumor me parece un punto interesante, sobre todo porque lo que consiguen es hacernos pensar qué está pasando.
Andalucía coge como institución preocupada por ello, está haciendo lo que tiene que hacer, que es ser crítico y ponerse a trabajar. Y por lo tanto, en la sociedad de hoy, en la sociedad de Internet, hay que dar el paso adelante. Es posible, es necesario y creemos realmente que es el futuro para que realmente en España se pueda convivir de manera justa. No hemos limitado a ser agentes pasivos de nuestra convivencia cuando somos agentes activos de esa convivencia, con lo cual debemos de dejar esa zona de confort que nos empuja a no pensar y empezar a pensar. Y el pensamiento es lenguaje, así que deberíamos acostumbrarnos a expresarlo con rigor y sin generalizaciones. No hay colectivos absolutamente puros ni completamente mediocres. Naturalmente, habrá rumanos que delincan, chinos que defrauden Hacienda o marroquíes sin escrúpulos sociales. Habrá de todo. Pero si lo pensamos con calma, podremos decir exactamente lo mismo de nosotros mismos, los españoles.